Hola, ¿qué tal? Aquí Hideki Arao de The Beer Project y también de Soulmate Brewing. Y en este video la idea es transmitirles todo lo que tienen que saber acerca de las maltas base. Con todas las maltas base disponibles hoy en día y con tantos proveedores, la verdad es de que se vuelve un poquito complejo, un poquito difícil poder decidir las maltas bases que vamos a poder utilizar o que queremos utilizar o cuáles son las que tenemos disponibles. Para las tiendas de home brewing o de cerveceros caseros, esto es un poquito más sencillo. Normalmente solamente tienen una o dos maltas Pilsner pálidas y después solo tienen una o dos maltas Pale Ale y párale de contar. Sin embargo, si estás revisando un catálogo de un proveedor muchísimo más grande como en Estados Unidos, que sería BSG o también Country Malt, pues literalmente tienes un catálogo sin fin de diferentes maltas. Este video trata de clarificar un poquito más acerca de qué son las maltas base y también cómo, dependiendo del resultado que quieres en tu cerveza final o en tu producto final, poder elegir una sin tanto problema. Primero que nada tenemos que definir lo que es una malta base. Este término puede diferir dependiendo de en qué parte del mundo estés. Por ejemplo, el término es ligeramente diferente, por ejemplo, en el continente americano o si estás en el Reino Unido específicamente. Sin embargo, podemos coincidir que es la malta base o la malta que usarás en gran mayoría dentro de tu receta de grano o tu grain bill, la cual va a ser, digamos, la base o el soporte del resto de los ingredientes que quieras resaltar. Y también va a ser la base del poder enzimático que necesitamos para poder convertir azúcares más complejos en azúcares fermentables o azúcares pues un poquito más simples y que la levadura va a poder metabolizar. Ahora, las maltas base normalmente son las que se pueden autoconvertir, o lo que sería que nada más utilizándolas tienen el suficiente poder enzimático para convertirse a sí mismas sin necesidad de enzimas exógenas o la ayuda de otras maltas. Y normalmente vamos a ir desde las maltas más pálidas hasta cierto nivel de horneado o kilning. Entonces vamos a comenzar con lo más pálido, que serían las maltas Pilsner. Después podemos ir a las maltas 2H y 6H o 2 hileras, 6 hileras. Las maltas Pale Ale, que pueden tener ciertas variaciones como Mary Sutter o también Golden Promise. Después saltar a lo que sería malta Viena y terminar posiblemente en lo que serían las maltas Munich. Ahora, dentro de cada una de estas maltas puedes encontrar un sinfín de variaciones, como por ejemplo, puedes tener una simple malta Pilsner tipo Bayerman o Best Malts, o en el continente americano, por ejemplo, de Canada Malting, de Breeze, etc. Y también puedes tener ciertas variaciones, como una malta Pilsner todavía más pálida, como Heidelberg de Best Malts. Puedes tener tal vez de ciertos varietales un poquito más especiales, como Barke de Bayerman. Puedes tener incluso maltas un poquito como de especialidad, en donde son maltas Pilsner, pero son malteadas como a la vieja usanza, utilizando pisos y utilizando pues ahora sí como racks manuales con personal que lo está revisando normalmente y está en medio de las camas de malta, como por ejemplo maltas de Chequia y demás. Y esto ocurre también por ejemplo con las maltas Pale Ale, Viena y Múnich. Ahora, normalmente paramos con las maltas Munich porque son las más horneadas o las más kilneadas, en el sentido de que conforme vas horneando más la malta para poder conseguir ciertos resultados de sabor, color, aroma, vas también perdiendo poder enzimático por la parte de calor. Entonces normalmente se toma como parteaguas lo que serían las maltas Munich, ya que un poquito más horneadas empiezas ya a perder mucho el poder enzimático y ya no tienes una malta que se pueda autoconvertir y que pudieras utilizar 100% en tu receta. A esto les llamaríamos ya maltas de especialidad, las cuales son parte de otro video y pueden ser maltas tostadas, maltas caramelo o maltas con cierto carácter, como por ejemplo malta brown, malta amber, biscuit y demás. Entonces cada malta base va a tener normalmente su región de origen y también su proveedor o el maestro maltero que la va a maltear, y van a tener características diferentes entre ellas, las cuales nos van a aportar diferentes sabores, aromas y color. Y aquí es en donde entra algo muy importante, que sería el COA o el Certificate of Analysis o el certificado de análisis. Viendo este COA nos podemos dar una idea si es una malta que nos funciona para nuestra brew house y también si nos va a dar los resultados teóricamente que necesitamos. Ahora, este COA también es otro mundo y eso será para otro video. Pero digamos, una forma muy rápida y una
Digamos, el primer paso o una forma muy básica para poder elegir una malta base es dependiendo del estilo de cerveza que quieras realizar. Es un punto de partida muy básico, pero nos puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, si queremos hacer una lager pálida, pues normalmente nos vamos a inclinar hacia las maltas pálidas como las maltas Pilsner o incluso 2H o incluso 6H dependiendo de qué es lo que quieras realizar. Pero normalmente vamos a parar ahí y no nos vamos a ir por las maltas Pale Ale, Viena o Munich. Eso dependiendo del estilo, pero para una Pilsner, por ejemplo Continental o una Munich Helles, normalmente vamos a utilizar maltas pálidas Pilsner, las cuales pues son muy elegantes, nos otorgan el color, nos otorgan esos aromas pues también como muy simplones pero elegantes, como a grano, a galleta o incluso a un pan blanco, y que nos sirven de una base para poder ir construyendo ciertas capas de sabor encima de ellas, como pudiera ser resaltar ciertas notas muy sutiles de lúpulos o resaltar simplemente pues mucha tomabilidad y un sabor muy suave, muy refrescante. Y sin embargo, si queremos una cerveza con un poquito más de carácter, por ejemplo, una Pale Ale o una Amber Ale, entonces tenemos otro rango de maltas que se nos pueden abrir. Tal vez no utilizarías una malta Pilsner, que es una malta pues muy pálida y que también es una malta muy elegante, y podrías ir por una 2H, una 6H o una malta Pale Ale. O incluso ir por Viena, ya que la malta Viena pues del día de hoy difiere a la del pasado y realmente nos va a otorgar unos colores muy dorados y no nos vamos a saltar a ciertos colores, por ejemplo, un poquito más amberinos o cobrizos. No se vayan con la finta de que porque es una malta Viena nos va a otorgar el color de una Viena Lager. Eso ya no es así. Estas maltas Pale Ale tienen un poquito más de hornado y nos regalan unos sabores un poquito más complejos, un poquito más fuertes, sin llegar a estar en ya notas muy de nuez o de corteza de pan tostado. Y dentro de estas maltas Pale Ale también tienes un cierto rango, un cierto catálogo de dónde puedes elegir dependiendo de la región o el varietal que quieras utilizar, con ciertas características diferentes. Por ejemplo, una 2H americana o una malta Pale Ale americana, o también te puedes ir con una Golden Promise o incluso voltear a ver una Mary's Otter de Inglaterra. Las maltas Viena y Múnich, que son ligeramente más horneadas, nos empiezan a regalar también pues un poquito más de complejidad en sabor. Ya empiezas a saltar a lo que sería pues bizcocho, ligeramente pan tostado, corteza, pan recién horneado e incluso ligera nuez, por ejemplo con una malta Múnich. Y normalmente te puedes ir fiando de la cantidad de complejidad que pudieran tener dependiendo del grado de lobby bond, que sería su grado de color. Entonces, por ejemplo, puedes tener Munich que sea 10L, 10 lobby bond, 20L, 30L. Y sabes que dependiendo de qué tan alto sea el lobby bond, es un poquito más compleja y te va a regalar un poquito más de color. Ahora, podemos saltar a lo que sería el trigo. El trigo es una malta base que tiene dos bandos. Cerveceros que dicen que sí es una malta base y cerveceros que dicen que no, que es una malta de especialidad. Ahora, normalmente en el Reino Unido se considera el trigo como una malta de especialidad. Y por ejemplo en el continente americano se podría decir que es una malta base, es una malta que tiene suficiente poder enzimático para autoconvertirse. Lo único malo es de que le falta la cáscara o la cascarilla, lo cual pues nos dificulta mucho la operación dentro de la brewhouse para hacer un buen lauter y también un buen vorlauf. Quitando ese tema de la cascarilla, tiene el suficiente poder enzimático para poder hacer una cerveza utilizando 100% malta de trigo. Y es una malta base pálida que te va a regalar muchos sabores, vaya la redundancia, de trigo, de pan blanco y también incluso como de masa fermentada ya en producto final. Ahora, regresando a los proveedores, cada casa maltera va a tener sus propios productos porque obviamente se quiere diferenciar de la competencia con sus propias maltas pálidas, por ejemplo. Un ejemplo muy reciente podría ser la malta IPA de Gambrinus, la cual es una malta que en teoría te da los colores muy pálidos, como por ejemplo para poder hacer una West Coast como de la nueva escuela, que son un poquito más pálidas, o también una Hazy IPA. Sin embargo, tiene características organolépticas como de sabor y aroma con un perfil un poquito más encaminado de una malta Pale Ale. Entonces también tienes que ir revisando las características organolépticas de cada casa maltera que le está dando a su malta, y si eres un poquito más aventurero, hacerte un poquito de estas maltas y hacer un pequeño mini mash en un termo, agua caliente, emular una maceración, después filtrar el líquido y probarlo.
y ver cuáles son las características que te aporta, aunque bueno, estas van a cambiar ya que después tienes el efecto de la fermentación. Lo más importante es siempre revisar la información y si es posible hacer pruebas pilotos, pruebas pequeñas, controladas. Por ejemplo, si quieres empezar a cambiar de proveedor o experimentar con una malta Pilsner diferente, pues no hagas el cambio drástico de simplemente cambiar la malta, sino haz un lote piloto pequeño y después ves si es que cubre con tus expectativas organolépticas y también pues estadísticas del producto. Todo va bien, entonces ya saltas a una producción muchísimo más grande. Por ejemplo, en Soulmate tenemos una Helles Lager. Empezamos haciendo esto con Canada Malting Europils, la cual se supone que es malta continental traída al continente americano y malteada aquí. Y la verdad es de que estaba bastante bien, sin embargo, yo sentía que le faltaba algo, entonces cambié e hice un lote piloto utilizando malta Pilsner de Weyermann, la normal. Ese también salió bastante bien, me gustó más que con Europils, sin embargo sentía que podía mejorar. Y entonces experimenté, después de ver muchos reviews, lo que sería la malta Weyermann Pilsner, pero varietal Barke. Y en este caso me gustó más que la malta Weyermann Pilsner normal, y se hizo el salto de un lote piloto de 50 litros a hacer ya 15 bbls de Helles Lager utilizando Weyermann Barke Pilsner, la cual afortunadamente se acaba de llevar un reconocimiento en Denver con una medalla de plata. Como se pueden dar cuenta, este tema es bastante vasto, tiene muchísima profundidad y cada vez se vuelve más complejo. Si tienes preguntas adicionales, por favor no dudes en ponerlas en la caja de comentarios. Voy a tratar de resolverlas lo más pronto posible. Y si el video te gustó y piensas que la información es lo suficientemente buena, por favor regálanos un like, suscríbete al canal. Eso va a ayudar a hacer más y mejor contenido. Muchas gracias.